La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 11, tomo 8. El 25 de septiembre hubo grandes vientos. La nieve caía como el algodón mientras flotaban con las corrientes de aire. La salida de la mazmorra había sido cubierta por la nieve, y las tumbas ancestrales habían preparado durante mucho tiempo las linternas blancas. Las sirvientas vestían ropas blancas, con seda blanca flotando en la brisa, y el polvo flotaba en el aire. En el pasillo no había antorchas encendidas, y la única fuente de luz era una vela solitaria. En la oscuridad brillaba solo, proyectando largas sombras parpadeantes de los alrededores. En la sala ancestral, una figura solitaria se sentaba en la oscuridad. Era como si la luz nunca pudiera iluminar la penumbra en su rostro. Volvió a mirar a la vela, sus apariencias oscurecidas por la oscuridad. Había muchas botellas de vino, algunas ya vacías y acostadas de lado, colocadas en el pequeño escritorio que tenía delante. El olor a alcohol flotaba en toda la sala. Nunca le había gustado el alcohol. Sin embargo, había bebido continuamente, y solo en esta sala, durante 3 días enteros. En los últimos 3 días, a pesar de que el olor a alcohol ya había impregnado todo este lugar, ¿por qué no sintió la más mínima intoxicación? A pesar de los enormes vientos que bramaban fuera de las puertas, olas y olas de copos de nieve azotaban las paredes. El palacio estaba tranquilo y oscuro, con solo la vela solitaria parpadeando. En silencio, sentado solo, sintió como si pudiera escuchar el retumbar de los tambores, los sonidos de las espadas chocando cuando los guerreros levantaron sus hojas y se cargaron el uno al otro, y los gritos de dolor de los civiles que pedían su hogar. Cuando la sangre fluyó y se convirtió en un río, tiñó los majestuosos muros del paso Longjin, tiñó la hierba de Yanbei y borró los últimos fragmentos de emociones entre él y ella. Sí, él no había estado borracho, había estado sobrio todo el tiempo. Mientras visualizaba sus pensamientos, el tiempo había pasado en un instante. Era como una mano cruel que había sumergido los recuerdos y promesas que se habían hecho el uno al otro. Levantó la vista y vio los trajes que usaba su familia, que estaban colgados en el altar alto en la tumba hacia el frente. La tumba era majestuosa y abarcaba un área grande, pero todo lo que estaba enterrado en su interior eran unos pocos trajes y sus pertenencias que tenían cuando estaban vivos. Sus cabezas aún estaban en exhibición en el templo destinado a los pecadores de Xia, mientras que sus cuerpos probablemente habían sido devorados por los lobos salvajes en medio del caos. Levantó su copa mientras el vino fuerte causaba una intensa sensación de ardor en la garganta, que se sentía como quemar carbón. El viento sopló en el gran palacio, haciendo que las cortinas se balancearan de lado a lado como las mangas que usan los bailarines. La línea de visión de Yan Suen todavía estaba clara. Su rostro delgado y guapo estaba ligeramente rojo. La mirada en sus ojos era brumosa, después de haber pasado por las diversas vicisitudes de la vida. En solo 2 años, lo habían llevado al punto de fatiga extrema. Su vida entera parecía estar llena de obstáculos en el camino. Gradualmente, las personas en su vida se fueron, una por una, hacia diferentes direcciones, aunque habían partido juntas en sus viajes. «Padre», pronunció, rompiendo el silencio, mientras sentía una sensación de calma. «Padre, me mentiste». Yan Suen miró el retrato en el altar. La imagen de su padre era vívida. Miró al hombre al que había idolatrado cuando era niño y dijo en voz baja: «Dijiste que Yanbei era una utopía, el lugar más libre y próspero del mundo. Dijiste que todo lo que hiciste fue por la continuidad de las generaciones futuras, pero te equivocaste. Estabas completamente equivocado. Destruiste a Yanbei y a ti mismo, junto con la familia Yan. Durante mis 8 años en Zhenwang,
sobreviví a todos por mi confianza en ti y por los sueños que abrigaba. Sin embargo, cuando volví a Yanbei, después de pasar por tanto, no sabías lo decepcionado que estaba. Yansuén estaba sin emociones. El palacio quedó envuelto en silencio. Miró en silencio el retrato de su padre mientras continuaba. Hay paredes por todas partes. Hace frío. Sin embargo, te aislaste y construiste tu propia utopía entre las grietas. ¿Sabes lo ingenuo que era esto? Por eso, el emperador no pudo tolerarte más. El mundo no pudo tolerarte más. Incluso tus subordinados te traicionaron, porque no eras lo suficiente poderoso como para completar incluso lo que el emperador no podía. Padre, maté al señor Wu y Lady Yu porque aún acarreaban tus últimos deseos. Se convirtieron en un obstáculo para mi progreso. Les di oportunidades, pero no las atesoraron. Maté a Wang Wan porque Da Tong la señalaba como su nueva líder. Siempre que ella anduviera alrededor, Da Tong no moriría. Maté a mis propios subordinados porque estaban ciegos y aún así mantenían unos puestos tan altos. Maté a mucha gente. Estoy más cerca de mis sueños hoy. Yansuén alzó la mirada y vació otro vaso de vino. Lo rellenó y vertió su contenido al suelo, mientras murmuraba palabra por palabra: Padre, no seré como tú. Yansuén se puso de pie. Cuando se giró para irse, la parte inferior de su atuendo rozó el suelo, barriendo el polvo en el aire. Estaba tranquilo, mientras daba pequeños pasos, cada uno de los cuales reflejaba su determinación. La luz de las velas brillaba sobre su cuerpo, formando una larga sombra. Los santuarios de los guerreros de Yanbei estaban detrás de él, compuestos por sus padres, sus hermanos, sus antepasados, los súbditos leales de la nación, el señor Wu, Lady Yu, Xiao He, Wang Wan, Bian Kang, Xiu Ryu, Adu, los líderes del ejército de Xiu Liu que se habían sacrificado mientras defendían a Bei Shuho, como Wu Danyu y Fen Ting. Muchos pares de ojos parecían mirarlo mientras salía del palacio paso a paso, mientras abandonaba el lugar donde residían todas las almas muertas. Sus pasos eran firmes y no mostraban ningún indicio de remordimiento o vacilación. Sus ojos eran de un tono negro, cuando los vientos fríos le dieron la bienvenida. Recordó la noche en que abandonó Zhenguang, cuando Chu regresó desinteresadamente para rescatar a los soldados de la guarnición del emisario del suroeste que estaban atrapados en la capital. Quizás, desde ese momento, él había predicho que las cosas habrían resultado de esta manera. Sus aspiraciones y creencias eran diferentes e irreconocibles, lo que significaba que estaban obligados a distanciarse más a medida que caminaban por caminos diferentes. En última instancia, había un precio que pagar para lograr los sueños de uno. El precio que había pagado era que ya no era el hombre que ella había imaginado que sería. Comenzó a sentirse débil por todas partes, pero reprimió estos sentimientos despiadadamente, sin pensar más. Chu, cuando te giraste para irte, supe que estabas destinada a no seguirme en esta vida. Estabas destinada a caminar por el sendero moralmente recto, mientras que yo no podía distanciarme de la vida del derramamiento de sangre. No pude volar contigo, por lo tanto, quería romper tus alas para mantenerte a mi lado. Sin embargo, todavía he fallado. Chu. La voz baja hizo eco en el palacio. El hombre estaba de pie junto a la entrada, mientras la fría y pálida luz de la luna brillaba en su rostro, coloreando un tono de blanco. Cerró los ojos lentamente y con calma, frunciendo el ceño mientras reflexionaba solemnemente. Chu, ¿todavía volverás? La luna estaba medio cubierta por la capa de nubes, lo que dificultaba el paso de los pájaros. Se paró en la cima de la montaña, mientras sus ojos recorrían toda la tierra de Yanbei. Pensó para sí mismo en voz baja: tal vez ella nunca volverá de nuevo. ¡Su Majestad! Aying apartó a los guardias cuando intentaron detenerlo. Tropezó al lado de Yansuén
cuando se arrodilló en el suelo gritando de manera agitada: «Su Majestad, está nevando mucho en Longyin y las puertas están cerradas. Las tropas de Xia los han rodeado durante muchos días. Ella no podrá tolerarlo más». Yan Suen permaneció en silencio mientras miraba las majestuosas montañas frente a él, cayendo en un pensamiento profundo. «Majestad, la señorita lo ha seguido durante muchos años, arriesgando su vida por usted. Todos sabemos qué contribuciones ha hecho. Su Majestad, ¿puede realmente soportar matarla? ¿Ha olvidado lo que dijo anteriormente?» A Ying hizo una reverencia repetidamente, mientras suplicaba, con los ojos inyectados en sangre: «Su Majestad, por favor, tenga piedad, se lo ruego». A Ying. Yan Suen abrió la boca. Cuando al parecer se dio cuenta de su existencia, frunció el ceño y preguntó: «¿De qué manera puedo salvarla?» A Ying respondió con alegría: «Abre las puertas de Longyin y envía a tropas para reforzarlas». Antes de que él terminara, Yan Suen respondió: «¿Crees que ella volverá incluso si abro el paso Longyin?» A Ying se congeló, mientras pensaba por un largo tiempo antes de murmurar: «Entonces, podemos abrir los canales al lago de las fronteras del sur que llevan a Tang. Podemos dejar que se vaya por esta ruta, a través del paso Tang Shui». «¿Por el sur?», respondió Yan Suen con voz calmada, mientras seguía preguntando: «¿Eso significa que ya no volverá?». A Ying se quedó completamente sin palabras. Yan Suen sonrió y preguntó: «¿Eso significa que la perderé para siempre?». En la noche fría, A Ying sintió un sudor frío en todo su cuerpo. Después de un largo rato, se levantó de un salto y se giró para correr mientras gritaba: «Persuadiré a la señorita para que vuelva». Yan Suen no lo detuvo, ni siquiera lo miró, optando por permanecer en su posición original en silencio. Las nubes oscuras cubrían la luna. Estaba a punto de nevar de nuevo. Achu, ¿ya no podía soportarlo? «Muchacha tonta, ¿por qué no vuelves entonces?». Frunció el ceño y pensó como un niño inocente, aparentemente engañándose a sí mismo al eliminar todas las razones políticas que habían llevado a los acontecimientos de hoy. Era como la forma en que luchaban cuando eran jóvenes. Cuando uno de ellos se fue, el otro pensaba: «¿Por qué no vuelves? Está frío afuera». Si el tiempo lo dijera: «Achu, ¿todavía elegirías enredarte conmigo? ¿Predijiste que acabarías en este estado hoy? ¿Qué tan profundo fue tu odio hacia mí?». «Su Majestad». Una voz baja y respetuosa sonó detrás de la espalda de Yan Suen. «Por favor, abra el paso de las fronteras y deje que la general Chu se vaya». Yan Suen se congeló y se giró, mirando a Shen Yuan. «¿Qué pasa? ¿También intercedes por ella?». «No intercedo en nombre de la general Chu», respondió Shen Yuan con calma y continuó: «Lo hago en nombre de su Majestad». Shen Yuan se inclinó pesadamente en el suelo y continuó lentamente en voz baja: «Su Majestad, tome un salvavidas». En ese momento, el corazón de Yan Suen se sintió como si lo hubieran apuñalado, surgiendo oleadas de dolor agudo desde el interior. Si la general Chu muere a manos de su Majestad nunca será feliz. Usted dijo esto antes también. No importa cuáles sean tus sueños, tienes que estar vivo para tener esperanza. Si estás muerto, es demasiado tarde para cualquier cosa». Yan Suen permaneció en silencio por un largo tiempo, mientras los vientos tiraban de su túnica. Se paró en la cima de la montaña, pareciendo como un águila que había extendido sus alas. «Shen Yuan, ¿por qué me dices todo esto? ¿No tienes rencor contra Achu?». «No guardo rencor contra la general Chu. La ofendí previamente, pero no fue intencional. Cuando la quería muerta, era simplemente para asegurarme de que sobreviviría. Ahora que ya no es una amenaza para su Majestad, tampoco quiero verla morir. Lo más importante es que…». Shen Yuan levantó la cabeza, miró a Yan Suen con energía en los ojos y continuó: «No deseo que el corazón de su Majestad sea retenido. En este mundo, solo su Majestad puede hacer realidad mis deseos y solo su Majestad es digno de seguir. Mi lealtad a su Majestad es eterna, incluso si su Majestad se vuelve malvada y es despreciada por el mundo.
Seguiré a su majestad todo el camino hasta que muera. Si su majestad quiere matar a todos en el mundo, yo seré el primero en levantar mi espada. Si su majestad quiere usar cadáveres humanos para llenar el mar del este, seré el primero en cortar mi propia cabeza. He vagado por la mitad de mi vida y he sido despreciado por muchos, porque no he encontrado nada digno en que creer. Ahora lo he encontrado. Las esperanzas de su majestad son mis creencias. Por lo tanto, no deseo que su majestad viva una vida de remordimiento y arrepentimiento. Majestad, déjela ir. La gama de emociones de Yan Suen se amplió de repente. En ese instante, recordó todo lo que había sucedido en estos 10 años, mientras escena por escena aparecía frente a él. El niño pequeño se levantó del charco de sangre y lo miró fijamente, con los ojos llenos de odio. Le dolía el corazón y usaba el dedo para acariciar el cuello del niño. El viento soplaba en el cabello frente a la cabeza del niño y con esto recordó para siempre la mirada en ese par de ojos, que estaba lleno de espíritu inflexible. Por último, cerró los ojos y comenzó a distanciarse de esos recuerdos. Todas esas emociones de amor se rompieron por él. En ese momento, lo que lo hizo sentir un inmenso dolor en su interior. Transmite mis órdenes al general Q y dile que abra los cursos de agua en las fronteras del sur. Dejadlos. ¡Su majestad! Un fuerte grito hizo eco. La tropa de mensajeros tropezó con los escalones de piedra mientras subían la montaña. Mientras corría, gritó: «¡Noticias de emergencia desde la frontera! ¡Noticias de emergencia desde la frontera!». Yan Suen y Shen Yuan se dieron la vuelta para ver la expresión de horror en la cara del soldado. Se arrodilló en el suelo y abrió el documento, leyendo en voz alta: «Del vicegeneral del paso de Tang Shui, en las fronteras del sur, Qi Shaoqian. En el día 16 del 9º mes, un enemigo desconocido atacó el paso de Tang Shui en las fronteras del sur. Aparecieron en el territorio de Yanbei de la nada y cortaron nuestras líneas de comunicación, conquistando 13 condados en el proceso. El jefe de oficiales del paso Tang Shui, el general Q, murió en la batalla. Todos los oficiales con rango del general de división y superiores también murieron en la batalla. Hemos perdido unas 30.000 personas en total. Ayer por la tarde, el paso Tang Shui fue violado. Nuestras fuerzas entablaron batalla con el enemigo. Este es mi último mensajero y mi último caballo de guerra, y espero que las noticias lleguen a su majestad. Defenderé mi posición hasta la muerte y no defraudaré la reputación del ejército de Yanbei. Los 50.000 guerreros en el paso Tang Shui han decepcionado a su majestad y reconozco mis errores en esta carta». ¿Qué pasó? ¿Por qué no oímos nada hasta ahora? A pesar de que el paso Tang Shui fue atacado el 16 de septiembre. De pie, Shen Yuan bramó. El mensajero respondió con pánico. Toda fuerza quedó atrapada en el paso, ya que el enemigo se presentó sin ninguna señal. No solo eso, sino que el enemigo tomó todas las provincias circundantes. No tuvimos ninguna oportunidad de informar. Entonces, ¿por qué las provincias cercanas a la región no sabían nada? ¿Cómo podían permitir que la guerra se prolongara hasta el tal punto? El mensajero levantó cautelosamente la cabeza y miró a Yan Suen. Después de un momento de vacilación, explicó en voz baja: esa región era de las planicies de Changshen. La mayoría de los oficiales no solo fueron contra la maestra Chu, sino que los que se quedaron escucharon que esos enemigos estaban allí para rescatarla. Si no hubieran tratado de ocultar a los enemigos, eso sería digno de elogio. Ninguno vendría a informar. Incluso los funcionarios locales estaban atados por los civiles. ¿Qué? Shen Yuan explotó de rabia. ¿Qué quieres decir? ¿Rebeldes? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están los soldados? ¿Están todos muertos? ¿Cómo no podían molestarse cuando vieron a sus oficiales amarrados? Sobre eso, este subordinado escuchó algunos rumores. Las fuerzas locales ayudaron al enemigo a atacar. No solo eso, sino que también proporcionaron un diseño de defensa detallado del paso Tang Shui. Si no fuera por eso, una ciudad tan fortificada no podría ser tan fácilmente sitiada. ¡Qué ridículo! Entonces, ¿qué está pasando ahora? Resonó de pie una voz profunda. Shen Yuan giró su cabeza solo para ver a Yan Suen cuestionando sin emoción.
Así que el paso Tang Shui ha sido conquistado. ¿Qué está pasando ahora? La cabeza del mensajero estaba llena de sudor. Tembló y pronunció otra declaración impactante. Para cuando se ordenó a este subordinado que entregara el mensaje, la Marina de Guerra Tang había recibido de alguna manera noticias sobre el asedio y ya estaba esperando más allá del paso. En el momento en que se abrieron las puertas, las fuerzas Tang aterrizaron y ahora se dirigen al paso Longjin. ¿Quién es su comandante? Él era el emperador de Tang. ¿Qué tan grandes son sus fuerzas? Al menos 100,000. Yan Suen pudo escuchar a Shen Yuan respirar profundamente en shock, entrecerró los ojos y recuperó instantáneamente su aura de emperador, como si estuviera contemplando toda la vida desde arriba. Li Se, ¿ha venido él mismo? Reunid las tropas. El primer ejército y el segundo ejército deben reunirse a la vez. Nos dirigiremos al paso Longjin, declaró Yan Suen. Después de solo 6 horas, toda la formación se reunió al pie de la montaña Wiwi. Situados en las fronteras de las tierras altas de Shangshen, no estaban demasiado lejos de los pasos Tang Shui y Longjin. Montado en su caballo de guerra, la túnica negra de Yan Suen revoloteaba en los vientos. Siguiendo un poco detrás de él, Shen Yuan preguntó en voz baja: «Su Majestad, ¿los que atacaron el 16 de septiembre también son los del Imperio Tang?» «No, eso no podría ser». Yan Suen negó con la cabeza. Con la mirada fija en la distancia, dijo en voz baja: «El Imperio Tang está lejos de Yanbei. Si el hecho de que Achu y yo nos hubiésemos separado llegara a los oídos de Li Se en ese mismo día, no podría haber llegado al paso Tang Shui antes del 16. Creo que fue otra persona potencia la que recibió la información antes de pasarla a Li Se y atacó el paso Tang Shui para abrir un camino para el Imperio Tang». Shen Yuan frunció el ceño y preguntó: «Entonces, ¿quién podría ser? ¿El Imperio Xia? Eso sería imposible». «¿Quién?». Con su mirada congelada, Yan Suen respondió lentamente: «¿Quién más podría entrar y salir tan fácilmente del territorio de Yanbei?». Shen Yuan se sorprendió ante la hipótesis de Yan Suen, mientras gritaba: «¿El rey de Xinghai?». «El rey de Xinghai». Yan Suen escupió lentamente esas palabras. «Finalmente, nos reuniremos pronto». Cuando las estrellas dieron paso a la luz del sol, llegó un nuevo día. «Su Majestad», gritó un explorador desde lejos. A unos 5 kilómetros de distancia, descubrimos fuerzas desconocidas. ¿Cuántas personas están ahí? El enemigo se extendía de sur a norte en una formación de más de 5 kilómetros. Ya había sellado el avance de nuestras fuerzas. Estimamos que tienen 13 divisiones de infantería, 8 de caballería, al menos otras 17 de infantería con armaduras pesadas, e incluyen arqueros, portadores de escudos y otras fuerzas de apoyo. Son por lo menos 150,000. En ese momento, todos respiraron profundamente con incredulidad. Una fuerza tan poderosa había aparecido dentro de las fronteras de Yanbei. Si no se encontraron con este enemigo hoy, ¿quién sabía a qué tipo de desastre podría conducir? Yan Suen no tenía las mismas preocupaciones que el resto. Sabía que la única razón por la que todo este ejército se presentó fue para interceptar al ejército de Yanbei, para que Li Se pudiera retirarse. De alguna manera, Yan Suen ya había adivinado la identidad de su enemigo. Aunque estaba bastante sorprendido, también sentía alegría. Admitió que lo habían tomado por sorpresa, pero como enemigo, esperaba que la otra parte se destacara y luchara cara a cara. Después de todo, podía liberar a su propia mujer, pero nunca permitiría que alguien más la salvara del dilema que él creó para ella. La niebla de la mañana cubrió toda la tierra. En la niebla, el ejército gigantesco finalmente apareció y se extendió lentamente como un océano. Con su túnica negra, los ojos de Yan Suen estaban sin emoción y firmes mientras salía de su formación. Casi simultáneamente, una figura apareció desde dentro de la fuerza opuesta. A pesar de que estaba muy lejos del uno al otro, Yan Suen pudo decir de inmediato quién era. Sus miradas se encontraron y Yan Suen se rió levemente. Él dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte?».